Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos como siempre. Esto es su programa Puros Jóvenes. Y el día de hoy, en el contexto de esta cuaresma que estamos celebrando en la iglesia, les vamos a platicar la vida de un santo muy importante que además es patrono de nuestra comunidad. Este santo es San Antonio Abad, que tiene mucho que decirnos a nosotros en nuestra vida espiritual, sobre todo cómo nosotros podemos vencer las tentaciones que el enemigo pone en nuestro corazón para alejarnos de Dios, ya que Él la sufrió, como tú y como yo, seres de carne y hueso. Él fue de carne y hueso, nos enseña cómo vivir una auténtica vida de relación con Dios. Pues empecemos, ¿les parece? Claro, y bueno, viene muy actual, como tú dijiste, a la época ahorita de la cuaresma, que se vive el ayuno y la oración, y por medio de este santo nos va enseñando cómo es que podemos crecer en la oración. En las prácticas cuaresmales, ¿no? Esas prácticas cuaresmales que nos ayudan a vivir este espíritu de entrega a Dios. Y cómo vencer las tentaciones. Y cómo vencer las tentaciones. Bueno, en ese sentido, pues hablaremos de la penitencia. Pero vamos a hablar de la penitencia primero desde la infancia del pequeño. Le vamos a llamar Toño, ¿les parece? Para sentirnos en confianza, en familia. Es San Antonio, pero Toño, para los compas, para los cuates. ¿Qué podemos hablar en principio de la vida de San Antonio niño? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿En qué contexto? ¿En qué situación particular nace él? Bueno, San Antonio, el amigo Toño, nace en lo que es ahora el actual Egipto en el 251. Y bueno, recordemos que en aquella época en Egipto estaba bajo el imperio romano, y en aquel entonces pues todavía no, la religión del imperio romano aún no era la Iglesia Católica. Entonces creció en una familia católica, en una familia devota, piadosa, donde San Antonio Abad iba de la escuela a su casa y de la casa a la escuela, ¿no? Era muy estructurado, muy estructurado, muy educado. Era un niño bien portado. Ok. ¿Qué más podemos decir de Toño? Me llama la atención de San Antonio Abad desde su niñez, cómo desde pequeño, cómo sus papás lo fueron llevando a la vida espiritual. Fue adoctrinado como tal, pues para que ellos pudieran tener, pues desde pequeños, porque hablo ellos, porque él tenía una hermana. Ah, tenía hermana. Tenía una hermana que creo que más adelante vamos a hablar un poco qué fue lo que pasó con ella, pero sus padres pues comienzan a adoctrinarlos en la fe y pues a ser un poco estrictos en esta parte. Como lo decía Gerardo, solamente va al lugar de oración y regresa a la casa, pues ya prácticamente comienza a ser un monje desde pequeño, ¿no? Exacto, es de llamar la atención, por lo menos a mí me llama la atención cuando investigaba sobre él, sobre el pequeño Toño, que él desde pequeño empieza con este espíritu de sacrificio y de mortificación, ¿correcto? O sea, Sí. Él ya desde pequeño mostraba estos indicios de penitencia. ¿Cómo? Pues él comienza a tratar de ofrecer algunos sacrificios, por ejemplo, cuando se acuesta a dormir, no va a ser pues la cama más cómoda, como lo vimos en algunos momentos. Por ejemplo, algunos santos tuvieron esa oportunidad, ¿no?, de tener las comodidades, pero él quiso de alguna manera desde pequeño abstenerse del acostarse en lugares cómodos para comenzar a ofrecer un poco el sacrificio. Y a pesar de que venía de una familia de dinero, ¿no? Una familia acomodada, y que tenga esos sacrificios, pues no, ahora sí que no es algo muy normal. Max, ¿alguna otra cosa que te haya resultado de interés en la vida del pequeño Toño en relación a los sacrificios? En relación a los sacrificios. El pequeño ya practicaba algunas obras de mortificación, pues un niño, ¿no? A veces a nosotros nos cuesta trabajo ofrecer a veces un rato de oración, pero él ya desde pequeño ofrecía. ¿Qué más nos puedes compartir? Bueno, también de él podemos resaltar pues un poquito la mortificación que va acompañada, por ejemplo, de la oración, también una asidua visita, ¿no?, a la iglesia, pero sobre todo al escuchar la palabra de Dios y hacer caso, ¿no? Yo por ahí me llamó mucho la atención que el niño Antonio
cuando le ofrecían era hasta que le ofrecían la comida que él la tomaba para sí. O sea, él no se aborazaba, él no se precipitaba sobre la comida cuando Esperaba. él esperaba que le ofreciera. Aquí hay esto para comer, etc. Y él hasta entonces era que tenía a bien mover su cuerpo, su voluntad hacia la ingesta de los alimentos. Digo, wow, o sea, nosotros nos sirven la comida y luego ya desde luego estamos comiendo, ¿no? Sí. Y a veces no nos esperamos ni a la bendición del alimento cuando ya estamos queriendo empezar a comer. Eso me llamaba mucho la atención a mí. Eso en relación, pues, a la infancia de Antonio. ¿Qué más podemos decir de la infancia? ¿Hay algo que aportar, algo más que agregar? ¿Qué más podemos decir Bueno, en torno a la infancia? Bueno, ya un poco más grande, Ajá. ya a la edad de sus 17, 18 años, es cuando sufre la pérdida de sus padres. Sí, ya, muy Ok. Bueno, sus padres también, como habíamos dicho anteriormente, San Antonio provenía de una familia de dinero. Dicen que tenían por ahí 300 hectáreas en aquella época, imagínate, 300 hectáreas en las cuales cultivaba y vivía, y Dios le hizo un llamado muy especial, entró al templo y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Pues deshazte de todos tus bienes, ¿no? Véndelo y dáselo a los pobres. El viejo y conocido pasaje de ve y vende todo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Es Exactamente, esto? Ajá. sí. Pero ¿qué es lo que hace? Bueno, ya con su hermana pequeña, él estaba a cargo de su hermana, entonces dice, bueno, vendo todo, pero voy a dejar mi alcancía, ¿no? O sea, doy el sí, Pero así como de a poquito, ¿no? pero de poquito, así como, así como Tate, exactamente, o sea, a todo su tiempo, ¿no? Entonces, vendo una parte, pero tengo mi guardadito, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Entonces, volvió a entrar al templo y el Señor le volvió a decir, ¿sabes qué? Todo. Entonces, lo que hizo fue, encargó a su hermana con unas vírgenes de confianza y vendió todo. Y los ingresos se los dio a los pobres. Algo que me gustó de esto es que San Antonio tuvo el encuentro con la palabra, ¿sí? En la homilía con el sacerdote, cuando escucha la palabra de Dios, él abre su corazón a que el Señor le hable, y creo que esto es muy importante para nosotros. La palabra para nosotros los católicos tiene que ser muy importante, porque el Señor nos habla, por ejemplo, en las lecturas. Es muy fácil que cuando nos están leyendo en la misa la palabra de Dios, se acaba la misa y no nos acordamos absolutamente de nada, ¿sí? Y es una tentación del enemigo, Claro. para que nosotros nos perdamos. Y como él es también al mismo tiempo obediente a esta palabra, y obediente pues fue de manera paulatina, ¿no? Como lo decía Gerardo, Sí. pero fue tomando decisiones, y eso es importante. Okay. Pero también, por ejemplo, la audacia, ¿no? De desprenderse de las cosas materiales. O sea, tenía muchos bienes, o sea, era de gente muy rica. Y tener ese valor, esa valentía de dejarlo, y a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Algo tan pequeño que nos pide Dios, y él pues decidió dejar todo, ¿no? Pudiendo vivir de la mejor manera, sin preocuparse de nada, él decide dejarlo todo. Cómodamente. ¿Sí? Cómodamente. Y cuando decide dejar a su hermana pues al cuidado de, pues las manda a un convento, ¿cierto? Y pues Sí. entonces yo cuando estaba leyendo esto de San Antonio, yo decía, pues es que vino aquí a tomar decisiones por la hermana, oiga, déjela, aunque sea que decida ella, ¿no? decida ella, Que ¿no? crezca y... Pero no, pues la ponen al cuidado de las hermanas, de las religiosas, y cómo es de importante que él deja pensando en ella, deja un espacio o una porción para su hermana, pero el Señor le dice, no, tiene que ser todo, y es cuando tiene que tomar la decisión de decir, bueno, pues está bien, voy a entregar a mi hermana pues a unas religiosas pues para que ella La cuiden y se hagan. la cuiden, ¿sí? Y es que, si mal no recuerdo, esta segunda vez que toma esta decisión, regresa a la iglesia y vuelve a escuchar este pasaje, ¿no? No te preocupes, porque no te preocupes por el mañana. Entonces también Dios provee, ¿no? Esta cita bíblica tan hermosa, ¿no? Donde pues vemos que Dios provee, viste a las aves, ¿no? Da de comer a ellos, que no se preocupan. Entonces pues él confió en Dios, ¿no? Entonces podemos aprender esto también, el confiar en la palabra de Dios,
O que sea que- actúa en nuestra vida y sobre todo en Él. O sea que ya tenemos dos enseñanzas por ahora de lo que hemos visto, ¿no? ¿En qué corto tiempo hemos ya hecho nuestras dos enseñanzas muy, muy profundas? Uno, confiar en Dios. El La mañana otra, traerá sus propios problemas. La palabra de La Dios. palabra de Dios. La Saber escucha escuchar. a la palabra de Dios. Pero no conforme con esto, ya el adinerado Toñito deja todos sus bienes, los vende y toma una siguiente decisión muy fuerte en el camino de su vida espiritual, de su entrega a Dios. ¿Qué es esa decisión que él toma? ¿Cuál es esa decisión que él toma adicional? O sea, ya deja todo y dice, bueno, ya soy perfecto, ya me puedo acostar en mis laureles, ¿no? Pues, ¿Qué hace? pues ahora sí que a nuestro amigo Toñito no le bastó con dejar los bienes materiales, sino dejar el mundo. A ver, Dejar el mundo y apartarse y llevar una vida ascética en el desierto. ¿de dejar el mundo se fue a vivir a Marte? Pues casi, imagínate, se fue a vivir al desierto. Perdón. Al desierto, se fue a vivir al desierto y ahí empieza una vida ascética, es decir, una vida de mortificación. Me parece muy, muy importante lo que acaba de decir Paco, y es que cuando nosotros en la Iglesia Católica estamos diciendo dejar el mundo, no significa que nos vamos para Marte o para no sé dónde, a Júpiter, a otra galaxia, ¿no? Cuando decimos que queremos dejar el mundo, es que nos queremos apartar de todo lo que los demás en el común están viviendo y que los aparta de Dios y que nos ha apartado de Dios, ¿sí? Me gustó lo que hoy hablábamos en el retiro con el tema de los muchachos. Les decíamos, ¿qué es el desierto? Y el desierto, pues, decíamos, es un lugar que no es fácil. O sea, San Antonio no se va para el desierto de paseo, de vacaciones, de chévere. No se va al oasis ahí a disfrutar del solecito, no, sino va a ofrecer, a sacrificarse para tener una mejor relación con el Señor, ¿no? Y es que también su vida, pues a la luz del Evangelio, ¿no? Podemos encontrar la cita bíblica, ¿no? Donde nos dice que están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, San Antonio, el hecho de que salga de la ciudad, salga de su casa, pues va al desierto y ahí se va a encontrar con otros hombres que también sienten este llamado tan fuerte de Dios para tener una relación más profunda y más cercana con Dios. Entonces comienza San Antonio con estos ermitaños, ¿no? Estas ermitas, conoce a algunos, por ejemplo San Pablo, que le va a ayudar bastante en su formación, y pues de él va a aprender el trabajo manual, la lectura, sobre todo las Sagradas Escrituras, y no se diga la oración. Entonces va a ser como uno de sus primeros maestros en esta vida de fe, ¿no? A ver, recapitulemos. Él mencionaba, se ha mencionado el mundo, se ha mencionado la vida ascética. Vamos por pasos, dijeron nuestros interlocutores allá detrás de la pantalla. ¿Qué es el mundo cuando hablamos de dejar el mundo? ¿Qué es la vida ascética cuando hablamos de hacer ascesis? ¿Qué significan estos términos para nuestro público querido que nos ve? ¿Qué es el mundo? El mundo en cristiano es aquello que nos aleja de Dios. O sea, la tendencia de las masas. Sí, el que nos propone las modas, el que nos propone pues cualquier otra cosa menos acercarnos a Dios. De Que nos estar aleja cómodos. Todo el mundo. De lo que hace todo el mundo. Exactamente. ¿Y la ascesis? La ascesis, pues... La ascesis, pues va a ser más bien como aprender a tener dominio de sí mismo, ¿no? Yo entiendo la ascesis como tener un perfecto dominio de tus pasiones, de tus sentimientos, y es algo difícil de lograr. De los gustos. De los gustos. Los caprichos. Porque luego podemos también entender, no sé ustedes, querido público, la vida ascética, la penitencia, la mortificación, y uno empieza a asustarse porque dices, ay no, yo no voy a hacer todo eso, yo con rezar un Padre Nuestro y una mañana me conformo, ¿verdad? Sé por qué se piensa que de todas maneras que es sufrir, o sea, ay, esa persona es ascética, esa persona está ofreciendo y entonces va a comenzar a darse látigo, ¿no? Ajá. A Se pierde el mortificarse. concepto. Exacto, entonces comienza a perderse ese concepto de lo que es, pero la ascesis es dejar algo para poder recibir algo mucho mejor, que es crecer en la vida espiritual. Ajá. Y entonces la penitencia nos sirve para crecer en la vida espiritual, para vencernos a nosotros mismos, porque el mundo, como le decíamos ahorita, nos dice, pues es bueno que usted esté acomodado, que usted duerma un poquito más,
que pues se vaya de vacaciones En a Semana no sé dónde, Santa. en Semana Santa, Que precisamente. se vaya a la playa, que Sí. tome las cheves aquí y allá, y prescindiendo pues de estos días de recogimiento. Claro. Y precisamente la penitencia consiste en privarnos, o sea, dejar de hacer algo que nos gusta por amor a Dios y por nuestra santificación. ¿Sí? Y Claro. que de pronto no es malo, o sea, por ejemplo, pues descansar un poquito más, pues no es malo, pero cuando ya se nos vuelve, que pues son la 1 de la tarde, las 2 de la tarde y nada que me levanto, pues, o sea, entonces es No tratar es el de... caso de nosotros, ¿verdad? Eso nunca nos ocurre a nosotros. Y fíjate que es algo que a mí me impresionó de San Antonio, porque fue un cambio tan drástico, un cambio Radical. tan drástico y tan radical, que pues que ahora sí que el demonio no descansó y estaba tras de él en tentación y le pone diversas tentaciones del cuerpo, del orgullo, De las y riquezas de la también. riqueza, recordándole su pasado, ¿no? Se ve todo lo que dejaste por ahí estar sufriendo, mortificándote, estar ahí en el desierto, en el calor, en el sudor, pasando hambre, pero él lo vence por medio de la oración y del ayuno. De igual manera, la del cuerpo, la tentación del cuerpo, la libra de la oración y el ayuno. Y también le llega esta parte del orgullo, donde cuenta un relato, donde le llega una persona fea, ¿no? Llega una persona fea y le dice, ¿sabes qué? Yo he tentado a muchos santos y contigo no he podido. O sea, subirle el ego espiritualmente como que... Exactamente, o sea, ya lo estaba canonizando. Ya lo estaba Sí. canonizando. Ya lo estaba canonizando, entonces, ¿qué es lo que hace San Antonio? Le dice, ¿y tú quién eres? Le dice su nombre, se da cuenta que era el espíritu de la maligno, fornicación, ajá. y lo expulsa y lo libera. Entonces, se da cuenta de todas estas tentaciones que tiene y empieza a trabajar más en su ayuno y en su oración. Yo me imagino el demonio cómo lo tentó cuando comienza a decir, oiga, ¿usted cómo iba a dar todo ese dinero y todas sus riquezas? Y pues usted mire cuál comodidad y mire su hermana por allá en un convento. Y durmiendo usted ahí en una piedra, ni cobijita tiene, pasando hambres, fríos, tempestades, lluvia. Oigan, pero imagínate. aquí fíjense, hay algo muy interesante. El demonio no se quedó quieto. No, o sea, no. en cuanto le vio el aire de santidad a este San Antonio, en cuanto le vio esas intenciones de llevar una vida de íntima comunión con Dios, luego arrasó. No, es que igual Agarró parejo. el demonio nunca se va nunca se va a quedar quieto. O sea, nosotros comenzamos a ir en la vida espiritual, a crecer en la vida espiritual, a dejar algunas cosas y el demonio siempre va a buscar la manera de apartarnos de Dios, de desanimarnos, como lo hizo con San Antonio Abad, y sobre todo incluso también de aprovecharse de esas cosas buenas para decir, si ve, oiga, usted cómo hace cosas tan buenas, ¿no? buenas. Entonces, Es el claro, mejor. si no es por atormentándonos de alguna manera con nuestros pecados, también nos puede atormentar o nos puede subir el ego con el orgullo. Es que mire, uy, es que usted sí es bueno porque hace ayuno, usted sí es bueno porque ora, Porque usted sí es vamos a bueno los porque va... domingos, ¿verdad? Y creemos que somos buenos porque vamos a misa los domingos y somos súper buenos católicos. Y porque rezamos el rosario el sábado, ¿no? Ajá. Porque le rezamos las letanías. Las letanías. Pero resulta que Ahora, a ver, Que es y más esto profundo. es para desanimar a los que nos están viendo en la pantalla. O sea, esto es para que se asusten, pues no, claro que no. Porque a pesar de que hemos dicho que el diablo no descansa, pues tampoco Dios. Dios nunca deja de cuidarnos. ¿Cuáles son las armas que nosotros utilizamos, que Toño utilizó, que el pequeño, gran Toño utilizó, para vencer al demonio sin asustarnos? Desde muy sencillo, ¿no? También nos menciona que San Antonio va a vencer al demonio tan solo con el hecho de hacer la señal de la cruz. También con recitar algunas partes, ¿no?, de los salmos. De los salmos. Ajá. Precisamente también de los salmos. Y sobre todo el ayuno y la oración. Y el que son- desprecio. Y el desprecio, la mortificación, ¿no? Entonces, son estas herramientas que aprendemos de la vida de San Antonio Abad. Y algo que también se me hacía interesante cuando el demonio comienza a tentarlo, sobre todo de la carne, ¿no? Van a decir algunos de sus biógrafos que se le van a aparecer algunos animales, ¿no? Leones, cerdos, cabras,
pero o sea, el demonio se le manifiesta, ¿no? O sea, tan fuerte, o sea, la tentación es tan fuerte que el demonio trata de atemorizarlo, ¿no? Si lo busco Claro, eso. no podía llegarle de un modo, le llegaba del otro. Lo que Sí. quería era hacer que se asustara. ¿Para qué? O sea, era para que hacerlo se- claudicar del camino de Dios, ¿no? Que se alejara y dijo, pues si esto me va a estar pasando, Pues mejor me voy. Yo aquí corro, y lo que hacía él era persinarse, hacer la señal de la cruz, encomendarse a Dios nuestro Señor. ¿Y qué ocurría cuando hacía esos pequeños gestos de piedad? Paco, ¿Qué pues ocurría? sí, algo que me gusta es de la señal de la cruz, que nosotros no le ponemos atención. Por ejemplo, nosotros que damos clase, cuando le decimos a los niños y comenzamos, a ver, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los niños no saben a veces darse la bendición o santiguarse. Entonces, a mí me parece que es importante que nosotros podamos tener en cuenta esta parte de que la cruz es Salva. importante, la cruz Salva. salva, y pues en la cruz nosotros recibimos la salvación. ¿sí? Ok. Entonces, no es algo que sobra o es algo que pasó de moda. Nosotros, si tenemos devoción a la cruz, mire cómo el Señor nos va pues ayudando incluso en la vida espiritual, salvando. Dice el Papa Francisco, con esto que está comentando el hermano Joel, me viene de recordar una expresión que alguna vez tuvo el Papa Francisco. Vamos a brincar de San Antonio hace siglos al Papa Francisco hoy en día, y dice, hay que enseñarle a los niños a hacer la señal de la cruz, no que hagan así todo el garabato nada más. Eso me da mucha risa, ¿no? Porque es cierto, los niños hoy en día no saben santiguarse. No. Y San Antonio no solamente sabía santiguarse, sino que con la santiguada Se defendía. se defendía de los ataques Claro. del demonio, ¿cierto? Y también algo que a mí me impresionó es que, de la parte del ayuno, nosotros ahorita conocemos el ayuno con una comida fuerte al día, ¿no? El ayuno que llevó nuestro amigo Toño no fue así, sino que se fue a estas cavernas, al desierto, y fue a pan y agua. A pan y agua, a veces comió un día, 3 días no, luego sí, y entonces era un ayuno muy extremo, ¿no? Muy diferente al que conocemos hoy en día, y esto fue el que lo ayudó a acercarse a Dios, a tener una vida más espiritual, y bueno, como ya comentamos, pues, todas las tentaciones que tuvo, físicas, no solo espirituales, como había comentado Max, que se le presentaban animales, se le presentaban fieras, puercos, leones, imágenes mentales, imaginaciones, queriéndolo vencerlo, queriendo atacar. ¿Y qué decía nuestro amigo Toño? Retaba al demonio, lo retaba y decía, mi Dios te va a vencer y es más poderoso que tú, y lo retaba. Y fíjense qué importante es, antes de continuar con el ayuno, ahora que hablamos de la señal de la cruz, la bendición de los papás sobre los niños. Y ahorita que también Joel nos hacía favor de compartirnos en el trabajo apostólico de atender a los estudiantes en los colegios, catequizar también sobre la importancia que tiene que un padre de familia bendiga a sus hijos para defenderlos precisamente de las insidias del demonio, de los ataques del demonio. Es muy importante. Hablemos del ayuno, porque luego también tú ya nos introdujiste, gracias. La práctica del ayuno, luego nos dicen, pues es hacer una sola comida fuerte al día, lo demás con café y pan. A ver, ¿eso lo hacía San Antonio? No, claro. Ya me lo imagino con su café en la mañana, con su frutita, con cosas así muy peculiares, muy cómodas, ¿no? A ver, ¿qué clase de ayuno hacía él? ¿Cómo hacía el ayuno él? Pues él hacía un ayuno a pan y agua, y vivía en las cavernas y se alejó del mundo, y prácticamente cuando empezó esta vida ascética, lo que hacía era recibía a su hermano, bueno, no lo recibía, más bien su hermano le llevaba dotación de comida por 2 meses, cada 2 meses lo iba recibiendo, le daba pan, y él los iba consumiendo poco a poco, y agua. Cuando yo veía esa parte, yo decía, no, pues ¿cómo será ese pan después? Porque era como cada 3 meses, ¿no? Cada 2, 3 meses, yo decía, ese pancito. Todo durito, todo lleno de gorgojos, ¿o qué? Sí, ese pancito por allá a los 2 meses y medio,
duro, una piedra, pero así, Parte de la Oh. mortificación, ¿no? sí, De entonces... ahí de chopearlo y comérselo así dentro del agua. Bueno, es que lo Yo ablandaban creo en que el lo agua, ablandaban en agua ya, para que pudiera... Sí, claro, si no. Sí. O bueno, quién sabe, si a lo mejor terminó sin 2, 3 dientes ahí queriendo mortificarse y comiendo el pan duro, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Pero es que también es interesante, ¿no? Cuánto tiempo va a durar haciendo el ayuno. Y es que hoy en día hacemos ayuno una vez, bueno, 2 veces al año, ¿no? 2 veces al año 2 veces mandado al año. por la iglesia, ¿verdad? Mandado por la iglesia, ¿no? Pero quienes lo hacen, por ejemplo, en esta cuaresma, ¿no? He conocido a muchos que se animan a hacer el ayuno de 40 días. Y hay muchos prejuicios, ¿no? Que la salud, que te vas a descompensar, que muchas cuestiones, ¿no? Pero el ayuno realmente nos ayuda a alcanzar a Dios. Pero en la vida de San Antonio es interesante, ¿no? Va a vivir 106 años, ¿no? O sea, de esta forma, ¿no? Y de los Yo- cuales, si mal no recuerdo, 80 hizo mortificación, penitencia y oración. Exactamente, ¿no? Entonces vemos que es una gracia muy especial de Dios, que el Señor, pues si se lo está pidiendo, en este caso San Antonio se lo pidió, le dio esa gracia tan especial de soportar tanto y tuvo una labor infatigable, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante San Antonio. De soportar, dice Max, soportar los embates del demonio, pero fíjense qué curioso, a mí me llama mucho la atención que a veces parecía que el Señor lo dejaba solo. Cuando tenía estos brutales ataques que ya se han comentado de que el demonio se le aparecía en formas físicas, animales, o en imaginaciones, o en tentaciones impúdicas, pasaba algo muy especial. A ver, ¿quién nos platica Ay, qué no, pero pasaba? sí, Paco, o sea, a mí, pues para donde le da por irse a vivir, o sea, se va para el desierto primero, pero le da por irse a vivir, se va a vivir a una tumba, o sea, ¿cuál tumba? Yo irme a vivir a una tumba. oiga. Imagínate vivir en el Qué miedo cementerio, ponerse ¿no? uno es que allá entre los muertos, pero bueno, pues siente que debe hacer este sacrificio. Y ahí es cuando, pues, lo que decía Max un poco, cuando se le aparecen todos estos animales, de pronto el demonio, no sé si lo puede decir así, se materializa de alguna manera o espiritualmente hace que sea tanto como la El situación sufrimiento, que pareciera que siente que se lo materializaron. golpea, ¿no? Claro, lo golpean. Y es que también dicen sus biógrafos que en muchos momentos escuchaban a San Antonio quejarse, incluso lo llegaban a ver tirado, ¿no? O sea, cansado. De hecho, una vez hubo algo muy curioso, ¿no? De San Antonio, ya golpeado y lastimado, ya sin signos de vida, pensaban que ya se había muerto. Entonces, ¿Qué dijeron? Aquí lo hallamos sí, al pobre. ya murió, ¿no? Entonces se lo llevaron, comenzaron el cortejo fúnebre, todo, ¿no? Entonces de repente vuelve en sí, ¿no? San Antonio, y pues no, el muerto no estaba muerto, ¿no? Este No, no pues, estaba qué muerto, miedo. estaba de parranda. No, tampoco. El tampoco, pobre ¿no? estaba era privado. Pero entonces imagínense que, pues cuando lo que dice Max, tiene como esta lucha espiritual, y entonces pues llega este amigo pues, a visitarlo, se lo encuentra, dizque muerto, se lo lleva, le hacen pues lo que decía, Casi la las última cosas recomendación del fúnebres. alma, ¿no? Ya le estaban allá Sí, haciendo ya. el requiem. Y entonces comienzan a velarlo. En Colombia se dice velarlo, yo no sé cómo. Sí, también se acá. llama, También aquí. velarlo. Y pues se quedaron dormidos. Y pues el único que quedaba, pues. Pues su hermano, ¿no? Su hermano, y se da cuenta que está vivo. Pues llega, como que se despierta. Y entonces, que llévenme para donde yo estaba. O sea, ni siquiera fue como que, oigan, todos, muchas gracias, estoy bien. No, le ¿sabes qué? Secretamente, ¿sabes qué? Llévame de regreso. Pero, Ya. Toño, después de esos ataques espirituales que recibía de parte del demonio, se lamenta, digámoslo así, interiormente con Jesús. A mí me llama mucho la atención que le decía, Sí. ¿dónde estabas, Jesús? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Con ese diálogo interior de amor con el Señor, ¿no? ¿Qué le decía Jesús? Le respondía, Pues, Jesús le sí, respondía. Sí, claro, Jesús le respondía que él siempre estaba con él, que él estaba ahí a su lado y que siempre, pues que lo estaba acompañando en ese momento de dolor y de sacrificio que estaba ofreciendo. Nunca lo dejó solo, y esto también es importante para nosotros, que en nuestros sufrimientos nosotros no debemos sentir que estamos lejanos de Dios, o que Dios nos abandonó, o que Dios O nos no me está quiere, castigando. me está castigando por mis errores y pecados. Sí, hay cosas que nosotros tenemos Claro. que reparar. Y también Pero- cosas que, perdón que te interrumpa, pero cosas que tenemos que vivir, ¿no? Algo a mí que me gustó, que se me hizo muy, muy padre, es que le dice, ¿dónde estabas? Y le dije, yo aquí estuve, pero yo estaba
viendo tu valentía, viendo tu lucha, viendo tu coraje, ¿no? Y a veces es lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Nosotros podemos decir, y yo estoy sufriendo esto, estoy sufriendo aquello, que porque que Dios no se acuerda de mí, porque me mandó esta enfermedad, porque le hizo esto a un familiar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios permite que vivamos eso para fortificarnos y para vivir una vida espiritual mejor y acercarnos a Él. Y hacernos crecer en la virtud. Hacernos crecer. ¿Y qué le dice? Yo voy a estar, probaste, vi tu valentía y yo voy a estar contigo. Y es que también el Señor, algo que debemos tener en cuenta es que no pone tentaciones a la persona solo porque sí, ¿no? Es decir, el Señor sabe que si estás tentado es porque también tienes la capacidad de superar esas tentaciones y no te pueden tentar más allá de lo que no puedas librarte, ¿no? De hecho que nosotros no somos tentados por Dios. Nosotros, Dios permite la tentación. Es algo que tenemos que corregir mucho nosotros, y es que Dios no nos envía tentaciones. Dios nos permite. Dios permite la tentación. Esa tentación para algo bueno, o sea, para algo que nos va a servir más adelante. Y no va a permitir algo que no podamos resistir, ¿no? Como decía Max, sino algo que nosotros somos capaces, porque a veces podemos decir, oye Señor, ¿por qué me estás mandando esto? Yo no puedo, cuando lo que el Señor nos manda esa tentación, nos permite esa tentación para poder perfeccionar, por ejemplo, una habilidad o poder aprender algo nuevo. Exactamente, además la Escritura dice, por ahí no recuerdo exactamente la cita, pero Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. O sea que en realidad, cuando Dios permite que seamos tentados es porque, como han dicho ustedes, sabe que podemos resistir. Pero, ¿cómo podemos resistir? No es resistir por resistir, no es que nosotros tengamos que resistir solos. ¿Cómo es que debemos resistir? Con las armas de la fe, con la oración, con el sacrificio, con el ayuno, con la mortificación, con la penitencia. ¿Sí? Pero también vamos a ver que también de San Antonio la soledad. La soledad también va a jugar un papel muy importante en él. Un encuentro cercano con Dios, que incluso va a decir sus biógrafos, va a tardar 20 años sin trabar contacto alguno con nadie. Exactamente, es decir, él tenía un deseo tan ardiente de estar solo con Dios y que los demás, pues ciertamente en este momento de su vida, pues le distraían, ¿no? De un encuentro íntimo con Dios. Y sin embargo, sucede lo contrario a su deseo, porque generalmente en la vida espiritual pasa eso, que Dios nos da unos reveses, ¿no? Uno quiere hacer una cosa por muy santo deseo, pero Dios a veces viene a trastocar un poco incluso esos santos deseos que son nuestros para que Él nos santifique. En ese sentido, estaba leyendo y me llamaba mucho la atención, empieza a buscarlo la gente. O sea que de alguna forma se pierde ese deseo original de Él de estar en soledad, porque la gente empieza a darse cuenta pues de que es un santo en vida prácticamente, ¿no? Que Él está viviendo una relación con Dios muy grande, una vida de santidad. Entonces, en su momento le empezaron a pedirle consejos gente importante, políticos, reyes. Entonces, pues esa soledad pues ya no la tenía. Ya no la puede vivir como la quería vivir. Ya no la puede él. vivir porque pues ahora sí que el Señor le manda a esa gente para que la pueda aconsejar, para que la pueda guiar conforme a lo que él ha aprendido. Y es que también sus biógrafos van a decir que San Antonio pues va al desierto, pasa el Nilo, va a encontrar un castillo, ¿no? Una edificación pues ya en ruinas, él se va a internar ahí. Y entonces la gente, de hecho, dice que por el techo le bajaban el pan para que comiera, pero la gente quería estar con él, o sea, querían algo de Dios a través de él, y entonces tanto así que van a derribar incluso las paredes, ¿no? Para poder entrar en contacto con él. Y así, pues, él se da cuenta que realmente el Señor, más que una vida de soledad, pues también lo invita a compartir con los demás, ¿no? Que una de las virtudes más grandes, pues, es la caridad, que también descubrimos en la vida de San Antonio. Claro, y esto nos dice algo a nosotros, por lo menos a mí cuando estaba averiguando sobre el tema, pues la santidad no viene sola, no es algo que tengamos que retener para nosotros mismos, ¿cierto? O sea, ahí se ve, en lo que estamos diciendo ahora se ve esto. Sí, o sea, cuando nosotros hemos recibido de Dios, de hecho, es algo que el Señor nos pide. Vayan y pues den a conocer el Evangelio. O sea, vayan y den fruto. Den fruto. Y nosotros tenemos que tener una vida en la que el que se muestra es a Jesús.
¿sí? Si nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, obligatoriamente el Señor nos va a hacer sentir el deseo de querer compartir con los demás lo que nosotros estamos viviendo. San Antonio, de alguna manera, con su silencio, con su oración, con su retiro, de alguna manera al desierto, Dios lo va preparando para que vaya acompañando pues a estas personas más adelante. O sea, todo no se da porque sí, o sea, es necesario que él en algún momento de su vida esté solo. Y pues después el Señor va mandando esta gente para que vayan dando fruto y pues van a comenzar pues otro tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero entender entonces que esto que usted ha dicho ha sido una preparación para poder practicar la caridad. Sí, yo lo entiendo así. Sí. No sé ustedes. Y es que también, o sea, la gente se admiraba de todas las prácticas penitenciales de San Antonio, pero les llamaba la atención su estilo de vida, tanto así que mucha gente comenzaba a seguirlo y va a ir surgiendo poco a poco, ¿no?, la vida cenobítica, es decir, que mucha gente igual quiere salir del mundo, de la ciudad, para encontrarse solo con Dios, ¿no?, pero vivir en comunidad, es decir, estos deseos de estar solo con Dios, de la mortificación, del ayuno, la penitencia, pero hacerlo en comunidad. Y muchos van a ir siguiendo a San Antonio, tanto así que va a ir formando, ¿no?, varios monasterios. Exacto, y empieza a rendir fruto su propia vida en torno a los demás, empiezan a fundarse los monasterios. Y empieza a vivir en comunidad, ¿no? O sea, es lo que tú decías, a veces él tenía una intención santa de vivir en la soledad, pero el Señor le cambió los planes, ¿no? Le cambió los planes para vivir de una manera comunitaria y que él pueda enseñar y guiar lo que él ha aprendido en esta vida ascética que llevó y vida de sacrificio y de ayuno. Y vaya que la vida comunitaria, nosotros lo sabemos, vivimos en comunidad. Edifica. Y también puede ser un gran reto porque pues estamos hablando de que no somos todos iguales. Entonces él tiene que adaptarse a ese estilo de vida, a vivir en comunidad. Y lo bueno es que en aquella época en Egipto no existían los monasterios, no existían los conventos. Entonces con San Antonio Abad comienza a surgir el tema de los conventos, de los monasterios, y entonces comienzan a llegar personas y personas y personas que quieren darle una respuesta generosa al Señor. Él lo que hizo fue, pues de lo que yo tengo, doy. Y pues comienza a surgir pues esta experiencia de vida. Y también empieza a ocurrir algo muy interesante. Max, perdón, algo nos ibas a comentar. Iba a decir nada más que esto pues nos va dejando luces, ¿no?, para lo que será el estilo de vida monacal, ¿no?, los monjes, estos hombres que se alejan del mundo, así como San Antonio, para encontrarse solamente con Dios, tener una relación íntima con Dios, pero acompañada en comunidad, ¿no? Este estilo, de hecho, va a ser conocido a San Antonio como el padre del monacato oriental, ¿no?, que va a ser muy, muy importante, sobre todo en esta parte del mundo. Y empieza a ocurrir algo muy interesante ahora que mencionaba Joel, esta parte de que la gente lo empieza a buscar y que él de lo que tenía daba, va a empezar a hacer milagros en vida. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, desde como hemos comentado anteriormente, él empieza a expulsar demonios, empieza a sanar, empieza a liberar a las bestias que le empiezan a atacar, los empieza a ahuyentar. Entonces, por eso invocar a San Antonio Abad en una liberación es importante, es influyente, es pesado. Ahora sí que es pesado porque tiene vara alta con el Señor. Claro, tiene vara alta porque en vida retaba al demonio. También uno de los milagros que se va a atribuir a San Antonio Abad, que muchas veces las imágenes o pinturas van a dibujarlo con un pequeño cerdito, ¿no? Hay dos tradiciones, ¿no? Uno dicen que el cerdito pues estaba malherido, se lo encuentra a San Antonio y lo sana, ¿no? Entonces sana al cerdito y entonces pues en agradecimiento el cerdito siempre lo va a ir acompañando, lo va a ir protegiendo, ¿no?, de serpientes, de alimañas, ¿no? Y otra también interpretación que dan es que como a él se le aparecía el demonio con animales, por ejemplo el cerdo, ¿no?, que es imagen de la carne, de la tentación, del pecado, entonces a él también se le va a ir atribuyendo, ¿no?, que domar, ¿no?, al cerdito, porque también va a aparecer una campanita, es decir, que él va a vencer
muchas tentaciones, sobre todo la carne, y de la impureza va a vivir de la pureza, ¿no? Entonces es algo que nos deja mucho pues San Antonio Abad también. Y qué decir que nosotros somos los misioneros de la pureza y nosotros estamos compartiendo el carisma de la pureza, precisamente ahora que tocaste el punto de la pureza, vencer las tentaciones de la carne, de comer carne los viernes, ¿o qué onda? ¿Cuáles tentaciones de la carne? A ver. Cuando se habla de tentaciones de la carne es cuando la persona de alguna manera logra vencerse a sí mismo, no solamente de su corporeidad, de tener relaciones sexuales, sino también de cómo estoy yo en mi mente, que es lo que nosotros queremos compartir, y es la pureza de mente, de corazón y de cuerpo, ¿sí? Entonces, no solamente es la carne, sino que también mi mente, de alguna manera, también tiene que estar sana para poder sobrepasar pues estas tentaciones de la carne. Una relación ordenada entre las tres partes de la vida personal humana, ¿no? La mente, el cuerpo y el espíritu. Sí, por eso San Antonio Abad tuvo malos pensamientos, en algún momento llegaron esas tentaciones de la carne con los malos pensamientos, imaginaciones, me imagino, terribles. Y yo que pensaba que era el único, o que somos los únicos a veces, ¿no? Vemos que él, hombre de carne y hueso, experimentó esto. Todos ¿no? vamos a y sin embargo llegó a la santidad. Sí, sobre todo en la oración, o sea, hay gente que de alguna manera en la oración comienzan a tener tentaciones, por ejemplo, vienen imágenes de recuerdos, vienen tentaciones de deseos, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues apoyarnos al Señor y orar. Así es. Y algo también importante de ahorita que dicen de la tentación del cuerpo, cómo lo venció San Antonio, algo que nosotros podemos aprender de él, es que él lo venció por medio del ayuno y de la oración, juntos, no separados, porque el ayuno sin oración es una simple dieta, ¿no? Entonces San Antonio nos dejó muy en claro, nos puso muy bien el ejemplo de que el ayuno acompañado de la oración nos hace crecer en la pureza, nos hace crecer en santidad y nos hace en la vida de oración nos hace tener una relación más íntima con el Señor. Bueno, y como a cada santo le llega su función, dicen por ahí, pues a San Antonio le toca partir de este mundo, como a todos nos va a llegar. San Antonio muere. Muy longevo, ¿no? Muy longevo. Maximiliano nos compartía, murió de 106 años, 106 años. O sea, viejito, una vida muy fructífera, muy entregada a Dios, y muere en fama de santidad. Es decir, toda la gente ya lo tenía como un santo. Y a pesar de eso, él en su humildad dice, ¿saben qué? Yo no quiero grandes honores. No quiero pompa y platillo. No quiero pompa ni platillo, yo quiero que me entierren y que por ahí me entierres, ¿no? Ahí aviéntenme. Ahí me avientan por ahí, para que no me hagan tantos altares, que no hagan tanto show, sino yo quiero morir tranquilo. Y es que dicen sus biógrafos que dos de sus hermanos a quienes encomendó, no, lo único que tenía su vestimenta, fue lo único que heredó. Uno a San Atanasio, un gran santo de la Iglesia Católica, pero también pues vamos a ver que incluso se desconocía, ¿no?, el lugar de la tumba hasta 200 años después van a descubrir la tumba de... Y me parece ser que milagrosamente, ¿no?, por una revelación supieron dónde estaba. Ajá. Supieron dónde estaba. Bien, pues a ver, ya para terminar, integrar y concluir todo lo que hemos dicho hasta el momento y dejar algo muy específico para nuestro público, para que sepan que se puede vivir en santidad y se puede vivir en pureza, vamos a concluir con algunas aportaciones de cada uno de nosotros. A ver. Bueno, yo concluyo que con la vida de San Antonio, Dios nos puede preparar para poder acompañar a los demás de alguna manera. No necesitamos ser sacerdotes, no necesitamos ser religiosos, solamente para acompañar a los demás. Como laicos lo podemos hacer. Simplemente es dejar que Dios actúe en nuestro corazón para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Claro. De mi parte, una conclusión, a mí me encanta la idea de que no hay que asustarse de vivir con Dios. O sea, eso de tenerle miedo a Dios, de tenerle miedo al sacrificio, de tenerle miedo, Dios no nos va a quitar nada, y en todo caso lo que nos va a quitar es lo malo que hay en nosotros. Eso lo diría yo así. Algo con lo que yo me quedo es llevar y vivir una vida ascética. Uno piensa que a lo mejor nada más es para un religioso, ¿no? Sino es para todos, como padre, como madre, como hermanos, como hijos, llevar una vida de sacrificio, de ayuno, de oración,
y puede ser, a lo mejor uno piensa el sacrificio que es como puro golpe de pecho, latigazos, cuando no, cuando a veces es el sacrificio de hacer obras de caridad, ¿no? A lo mejor ayudar al prójimo, a hacer las obras de misericordia, y es con lo que... Cosas muy concretas, ¿verdad? Cosas muy concretas y que a lo mejor pequeñas, pero que van creciendo en nuestro corazón. Max, Yo me quedo a la luz de la vida de San Antonio, pues la valentía de vencer las tentaciones y confiar en Dios y saber que Dios pues nos da las gracias que no están por encima de nuestras fuerzas, de lo que se nos ha tentado y que podemos vencerla con ayuda, un poquito con lo que decía Gerardo, ¿no? El ayuno, la oración, la penitencia, la mortificación, pero sobre todo la confianza en Dios y también un amor desinteresado a las Sagradas Escrituras, que fue lo que hizo el cambio de vida en San Antonio, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, dejarme interpelar por ella y es quien me va guiando, ¿no? Hasta llegar a frutos de vida eterna.